Bien, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto tenerlos hoy nuevamente en la Cátedra DAC. Como ustedes saben, esta iniciativa, que es una iniciativa que une varias universidades latinoamericanas, México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, se realiza con el propósito de conversar alrededor de problemas actuales, problemas complejos, alrededor también de una mirada interdisciplinar. Para nosotros es un gusto entonces el día de hoy tener a Bernardo Vela Obregoso y a Daniel Rivas Ramírez, quienes van a abordar una temática que hemos venido trabajando a lo largo de este semestre alrededor de la mirada decolonial, disculpen, y es ciencia, periferia y colonialismo. Me voy a permitir presentar a los profesores para que luego los escuchemos y después podamos conversar con nuestros invitados. Entonces, Bernardo Vela Orbegoso es abogado de la Universidad Externado de Colombia y profesor de Derecho Internacional de esta misma institución, donde ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria académica y profesional. Cuenta con una especialización en gerencia de asuntos públicos del externado, en convenio con Columbia University, una maestría y un doctorado en Derecho, Economía y Sociedad en la Unión Europea por la Universidad de Salamanca y una estancia postdoctoral en la Universidad de Valencia. Su trabajo académico se ha centrado en el derecho internacional, la integración regional y la cooperación para el desarrollo, con investigaciones destacadas sobre el desplazamiento forzado en Colombia y las relaciones entre la Unión Europea y la comunidad andina. Actualmente continúa su labor docente e investigativa, consolidándose como un referente en su campo. Daniel Rivas Ramírez es abogado de la Universidad Externado de Colombia y diploma de profundización en protección supranacional de derechos humanos de la Universidad degli Studi de Perugia, Italia. Su trabajo se ha centrado en las relaciones entre derecho internacional y el derecho interno, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional económico, con una mirada crítica y decolonial, combinando el ejercicio académico con la función pública en entidades como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Corte Constitucional y la Procuraduría, General de la Nación. Bueno, pues para nosotros, como ya les habíamos comentado, es un gusto tenerlos con nosotros. Somos todo oídos. Adelante. Pues Silvia, mil gracias. Daniel y yo acordamos que yo empezaría con el uso de la palabra unos 10 minutos. Entonces, toda nuestra gratitud. Es un honor estar aquí con ustedes. Es un reto también hablar con personas que están tan próximas al arte, a la arquitectura y a la ciencia, porque este debate que nosotros propusimos, en principio, tiene la idea de llegar a juristas, a politólogos, y entonces este reto es genial para nosotros. Vamos a hablar de algo que nos es muy familiar y precisamente si uno abandona las disciplinas y sube hacia la filosofía y a las artes, yo creo que el lenguaje se nos vuelve un poco más común. Es obviamente un esfuerzo de mayor abstracción, pero vamos a tratar de hablar en esa dimensión y con esos mensajes. Mm, Quería enviarles, y ahí está en el chat interno, dos novelas muy europeas pero muy referidas a un tiempo en el que nació una de las prácticas sociales más abominables, pero también más referidas a nuestro tema. Tiene que ver con el colonialismo y tiene que ver con la novela, una expresión del arte que es típicamente moderna. Me atengo a las reflexiones que han hecho, bueno, tantos expertos en la literatura, que dicen que si uno quisiera definir la modernidad, tendría que definirla con el Estado moderno, lo tendría que definir con las lenguas vulgares,
la modernidad se define con la religión cristiana y la reforma protestante. La modernidad se define de muchas maneras, pero para nosotros en el ámbito artístico la modernidad se define con el origen de la novela. Milan Kundera escribió un bellísimo ensayo que quiero usarlo de referencia sobre cómo la modernidad empieza con la novela y específicamente con El Quijote y prácticamente nadie recuerda el nombre Cervantes porque todo el mundo hace alusión a esa belleza de reflexión que nos propone. Y tiene que ver con el cambio de épocas. La novela significó la modernidad porque ya no estábamos como los griegos para tragedias, porque los griegos, y después de mucho tiempo siguió escribiéndose tragedia, que es la forma como piensa un griego antiguo, la tragedia, el enfoque trágico de la vida. La novela significó otra cosa, ya no somos ni Antígonas ni Hércules, ahora somos simples seres humanos, qué sé yo, unos pobres coroneles que no tenemos ni quien nos escriba, somos unos pobres Pedros Páramos en un llano en llamas. La novela significa que cambió el mundo y ese mundo que cambió nos deja esta belleza de obra que es la novela y que nos ayuda a entender esta realidad porque a veces la ciencia trata de esclarecer pero también oscurece. La novela al lado de la ciencia nos dicen qué es la modernidad. Y dos novelas de la modernidad, hablando de ese hombre que se somete, de ese hombre que se pierde en las nubes de la historia, pues también puede ayudarnos para entender la conferencia que hoy trataremos de estructurar. Esas dos novelas que yo les envié hablan del colonialismo en términos generales y hablan de algo muy particular. En primer lugar, lo que uno piensa cuando cierra Robinson Crusoe porque ha terminado esa belleza, además de ganas de volver a empezar, es ¿quién era Robinson Crusoe? Robinson Crusoe, de él sabemos todo por haber leído la novela, de qué civilización viene, cuántos años tiene en el tiempo lineal que los occidentales consideran. Cuando uno lee a Robinson Crusoe entiende todas las estructuras, si ustedes quieren, culturales de la civilización de Occidente. Robinson obliga a Viernes a caminar por el camino, a adorar a su Dios en el día domingo del tiempo medido por Occidente. Es una reproducción lo que hace Robinson Crusoe para sobrevivir en la isla de su propia cultura y cuenta los días en su caverna, porque recuerden que el tiempo y el espacio es fundamental para entender dónde estamos, cuándo estamos. Cuando cerramos el libro, digo, todo sabemos de Robinson Crusoe, pero la pregunta que se suscita también es, ¿qué sabemos de Viernes? Viernes se llama Viernes porque Robinson lo bautizó allí cuando aparece, cuando aparece en la obra, porque es un día viernes cuando se conocen. Pero ese no es el nombre de él. ¿De qué cultura proviene? ¿Cómo se llama en ese ámbito cultural de donde proviene? ¿Qué dioses adoran? ¿Cómo conciben el tiempo? ¿Cómo conciben el espacio? No sabemos nada de Viernes. Cuando uno estudia el colonialismo, suele entender perfectamente en qué consistió políticamente el dominio que Europa impuso sobre América y Asia y África. Y sabemos muy bien, y a este fenómeno le han bautizado sociólogos y grandes filósofos, eurocentrismo, porque lo que hicieron los europeos cuando llegaron a sus territorios dominados fue imponer su lengua. ¿Y por qué se impone la lengua? Porque distingamos en algún momento dos procesos. Primero vino la conquista, fue muy corta y fue militar, son guerras de dominio. Pero a partir de la conquista viene un larguísimo periodo que se llama colonización, que ya no es tan militar, es mucho más cultural. El dominio se hace más efectivo cuando tú
le has enseñado a quien dominas a que piense como tú. Has prohibido sus lenguas o las has olvidado y los has puesto a pensar como tú. Y cuando piensan como tú, además de usar tu lengua, también construyen los paradigmas de la lógica con la lengua ajena. Entonces, en la medida en que se va haciendo más efectivo el dominio para los europeos, para los que caen bajo el dominio, se genera un fenómeno atroz, además de, en muchos casos, política y militarmente, genocidios, exterminios de pueblos enteros, esclavitud, en fin. Además de todo eso, lo que se impone es un dominio cultural. Pensamos como ellos y al pensar como ellos reproducimos sus procesos y a esto es a lo que le vamos a ir denominando colonialidad. La colonialidad es esa etapa de un dominio en el que logramos pensar como quien nos domina. Y esto nos anticipa en esta teoría, que es además de un latinoamericano, Aníbal Quijano, a qué sucede cuando nos independizamos políticamente. Hay unas luchas armadas, de nuevo, si quieren, que suelen llamarse guerras de independencia, pero ¿qué ocurre con los pueblos que se independizan? Ocurre que en efecto sacan a quien domina políticamente de esa tierra, pero siguen normalmente y fundamentalmente las élites en las colonias, siguen pensando y obligando a que todo el mundo piense como pensó el que los colonizó. Ese fenómeno de la colonialidad se prolonga pese a las guerras de independencia. Y yo sé que aquí tenemos invitados de Brasil, qué grato y qué honor estar hablando con ellos. Y yo sé que ustedes no tienen, como los demás latinoamericanos, una guerra de independencia. Conocemos aquella etapa cuando el rey huye de la invasión de Napoleón y viene a vivir al Brasil y se funda el Imperio de Braganza, Brasil. eh, Braganza, Portugal y Brasil, creo que se llamaba el imperio, ahora no recuerdo. Entonces, claro, no tuvieron esa guerra de independencia, no hay un corte tan claro como en América Latina, pero hay un corte cuando nace la República de Brasil. Y en ese corte las élites siguen imponiendo la forma de pensar con la que fuimos conquistados y colonizados. Ese fenómeno de la colonialidad consiste entonces en que, pese a que logramos en algún momento romper con la fuerza política que nos dominó, seguimos pensando como quien nos dominó. La colonialidad es algo muy importante y tiene que ver con que el dominio para los lingüistas es un fenómeno que ellos estudian muy bien. Antes de que la lingüística naciera como una disciplina especial y pertenecía a la filosofía, ¿qué decían los lingüistas? El poder es la palabra. Y la palabra es el poder al mismo tiempo, y por eso cuando nosotros leemos a nuestro García Márquez, adoramos ese momento en el que llegan los primeros pobladores de Macondo y denominan las cosas, porque el que denomina, domina. Esa es la frase de los lingüistas que nos deja pensando, el que denomina, domina, y en efecto, ¿qué pasa cuando tus lenguas frente a un dominado se van muriendo? Y por eso la recomendación de la otra novela. El último mohicano, aunque allí haya un equívoco del autor, eh, Fenimore Cooper se equivocó y confundió las tribus que quedan en el norte de los Estados Unidos. Pero más allá de eso, ¿de qué nos quiere hablar? De un ser humano que en una guerra europea que se ha trasladado a América, como se trasladó también a la India, o sea, al Asia y al África, se traslada a América y es una guerra entre Inglaterra y Francia, dos poderosos imperios europeos que luchan por las tierras de las cuales quieren apropiarse. Y se da esta guerra en el norte de Europa y allí hay un aborigen, que es el último de esa tribu, dice el novelista, el último mohicano. Y lo van a matar, él va a morir porque hay una guerra y además está en medio, casi que en la frontera de los dos dominios europeos que se quieren imponer. El problema del último mohicano no es que sea el último, él es un guerrero y sabe que su vida es
pronto va a morir. Pero el problema de él es que si él muere, nadie más habla su lengua y nadie más va a recordar su pueblo. El problema que nos plantean en esa novela es la memoria. Cuando quien te domina escribe la historia, pues solo hay capítulos para lo que el que domina tiene interés. Pero el dominado se queda sin historia, el dominado se queda sin identidad y además ha quedado sometido hablando la lengua de quien le domina. Así que la lingüística y la filosofía nos ayudan muchísimo a entender esto. Y la novela nos lo pone en evidencia. Y la ciencia, que surge como otro dato de la modernidad. Ven, la modernidad es políticamente el Estado, religiosamente el cristianismo y la división del cristianismo. Culturalmente es la novela, pero también culturalmente la modernidad es la ciencia. Nacen las ciencias y la ciencia, lo que revisamos con el profesor Daniel, es que también se vuelve otro instrumento de dominio. Es increíble. Pudiendo ser el instrumento para la liberación, tal como lo concebían los europeos de la Ilustración, podíamos liberarnos. Era un instrumento para hacer un mundo más sabio y generoso. Lo que ha venido pasando en muchos casos es que la ciencia se ha convertido en un instrumento de dominio, porque la ciencia, y con esto voy concluyendo, se escribe en una lengua. Las ciencias naturales se escriben en matemáticas y las ciencias sociales, que es lo que aquí nos importa, se escriben en el lenguaje cotidiano, en este lenguaje que hablamos. Y si la ciencia social se escribe en el lenguaje cotidiano en el que hablamos, pues va a plantear con nuestra lengua nuestros problemas, los problemas que nosotros vemos y queremos transparentar o interpretar desde nuestros paradigmas. Pero ¿dónde quedan los pueblos que no hablan esta lengua y que por lo tanto no se familiarizan con esos paradigmas? ¿Se quedan sin historia? Una reflexión final de la filosofía. ¿Dónde nace la teoría postcolonial? La teoría postcolonial, hay que decirlo, es una teoría crítica, pero las teorías críticas nacieron en Europa. Y en Europa, si ustedes quieren, en Frankfurt, rebelándose contra el positivismo, la escuela de Frankfurt, Horkheimer, Marcuse, Adorno, ¿qué nos proponen? Que hay que convertir la ciencia en un instrumento de la liberación, no en un instrumento como lo proponía el positivismo supuestamente neutro, que no tiene ni bien ni mal, es un instrumento solo para el desarrollo y el progreso. La teoría crítica se propone demostrar, y en efecto lo logra, que la ciencia puede volverse un instrumento que se, disculpen la redundancia, la ciencia puede instrumentalizarse en favor de cualquier poder y normalmente se ha venido instrumentalizando en favor del pueblo más poderoso, del que lleva la vanguardia en los procesos científicos. Así que esa es nuestra referencia. Por eso hablamos de ciencia y yo creo que a partir de aquí Daniel puede seguir con esta conversación porque van a ver que se vuelve más interesante y quedaremos abiertos a las preguntas. Gracias, Silvia. Bueno, doctor Vela, muchas gracias por esa primera parte de la presentación, que en lo personal me parece que es la más interesante de esta conferencia, por lo que procuraré hacer lo que me corresponde a mí igual de atractivo y de entretenedor, porque la verdad es que lo mío no es tan divertido. Pero bueno, la idea es que yo les comparta entonces un poco sobre cómo fue la reflexión que propone el doctor Vela aplicada a un caso concreto. Y ese caso concreto es, o ese estudio de caso es, nada más y nada menos la forma en la que el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia mide a los a los investigadores en el país. Como tenemos colegas de diferentes partes de la región, que igual si bien sé que tanto en Chile como en Brasil, como en México también tienen autoridades nacionales que cumplen una función similar a la del Ministerio de Ciencias en la evaluación, pues voy a compartir un poco sobre cómo funciona el modelo acá en Colombia para que entiendan un poco las reflexiones, aunque igual creo que son extrapolables por lo que hemos podido conversar con el doctor Vela y otros colegas de la región que también comparten estas mismas preocupaciones.
Entonces, acá en Colombia, en esencia, lo que tenemos es, desde más o menos la década de los 90 una política que se empieza a construir desde la base nacional para determinar cómo debemos entender lo que es la construcción y la producción del conocimiento en el país. Y es una política que ha ido evolucionando con los años, pero digamos que a grosso modo siempre ha tenido un valor transversal, y es un valor que coincide con la lógica desarrollista. La producción del conocimiento entendida como un mecanismo para contribuir o fomentar el desarrollo de la sociedad, partiendo por supuesto de un sesgo colonial, y es pensar que lo que ya teníamos nosotros a nivel de sociedad, de los saberes ancestrales, de los saberes tradicionales, no era un saber que ameritara ser considerado como desarrollado, o como si se tuviera como si fuera algo menor, o, eh, o que valiera la pena descalificar. Y entonces sobre esa base se va construyendo con el paso del tiempo un modelo de medición para ver qué tanto están produciendo los investigadores y las universidades conocimiento, y qué tipo de conocimiento están produciendo. Y entonces ahí es donde entra el modelo de medición de Colciencias, bueno, de hoy en día llamado MinCiencias, y es un modelo que se edifica sobre dos lógicas. Por un lado, la medición de los grupos de investigación, entendidos los grupos de investigación como una unión de varios investigadores que al interior de una institución de educación superior, por lo general, o un centro de investigación, anúan esfuerzos en el marco de proyectos de investigación para producir y generar nuevo conocimiento. Y un segundo pilar, que es la medición o la evaluación de los investigadores de manera individual. Entonces tenemos una evaluación de las instituciones o de los grupos de investigación, y tenemos otra evaluación de los investigadores de manera individual. Y estos dos pilares o estos dos submodelos responden a dinámicas diferentes. El pilar que mide, o el modelo de medición que mide a los grupos de investigación, digamos que es un modelo más completo y más inclusivo, en el entendido que valora diferentes tipos de iniciativas, no solo producción de conocimiento entendido como producción de artículos, libros, patrones de invención, o cualquier tipo de productos tangibles, sino también mide y valora los esfuerzos que hacen los centros de investigación por divulgar el conocimiento, por establecer nuevos diálogos. Y entonces a cada iniciativa, a cada producto, a cada proyecto le otorga un peso relativo, y esos pesos van sumando y sumando y sumando hasta lograr la calificación final del grupo. En cambio, cuando hablamos del modelo de medición de los investigadores como individuos, el modelo es sustancialmente diferente. Realmente el modelo de investigadores se funda en tres pilares. El primero de ellos es la producción académica, y para mí, y la conclusión a la que llegamos con el doctor Bela en el artículo, es que es el pilar al que más peso le otorga realmente. El segundo es la formación académica del investigador, es decir, si solo tiene las licenciaturas, si tiene maestría, si tiene doctorado. Y tres, la formación de recurso humano, es decir, cómo su ejercicio de docencia e investigación se ve reflejado en formar nuevos investigadores que produzcan nuevos conocimientos. Sin embargo, en estas últimas dos, y en particular en el caso de la formación de recurso humano, el modelo de medición tiene sucedáneos. Y entonces lo que dice es, bueno, perfectamente usted puede no enseñar y puede no formar al ser director de tesis o jurado de tesis, pero entonces tiene que producir más productos tangibles de investigación. Entonces, puede no ser director de tesis, pero entonces tiene que publicar más artículos. Y así pues, entonces el modelo de medición de los investigadores de manera individual funciona realmente sobre la base de la producción. Producción entendida en cantidad y en calidad. Cantidad porque dependiendo del escalafón al que uno quiera llegar, entonces si uno quiere ser investigador asociado, si uno quiere ser investigador senior o investigador emérito, pues tiene que acreditar un mayor nivel de producción académica, no solo a lo largo de la trayectoria profesional, sino en el marco de una ventana de observación, que es donde aplica cada una de las mediciones. Eh, um, y entonces acá es donde empiezan a verse realmente los sesgos que nosotros encontramos coloniales, porque ese modelo de la calidad, de lo que entendemos como productos de calidad, está terriblemente irradiado por las lógicas traídas desde Europa y desde el primer mundo. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, en el caso de los artículos de investigación, que fue en particular el tema en el que nos concentramos nosotros en este artículo, eh, realmente lo que toma el Ministerio de Ciencias para valorarlos en la mayor, o sea, con la mayor calificación es que hayan sido publicados en revistas calificadas o que hagan parte a los cuartiles uno, 2, 3 o 4 de bases, de bases o de indexadores como Scopus o como Web of Science, que son dos, pues, iniciativas promovidas desde la empresa privada en el norte global, respondiendo a unas lógicas tanto de las dinámicas de producción editorial como de consumo, como de capitalización del conocimiento. Entonces, acá tenemos varias reflexiones a varios comentarios pues, por nuestra parte, y en particular son cuatro las que creemos que podemos resaltar, tampoco para hacer muy larga la presentación y poder entrar al diálogo. La primera es entender em, que no podemos meter en una misma bolsa o en una misma talega a los centros de investigación latinoamericanos a los centros de investigación del primer mundo. Las capacidades naturalmente son diferentes. Capacidades en términos económicos de financiación de la investigación, de infraestructura, por ejemplo, para el mantenimiento y administración de las revistas que publican. Eso es lo primero. Lo segundo es que en la medida en la que estamos homologando indexadores externos, pues naturalmente lo que estamos haciendo es privilegiar esas lógicas de evaluación externas que no reconocen las particularidades de nuestras regiones. Y ahí es importante dos cosas. Por un lado, pues las particularidades en términos de, dos particularidades en particular. Por un lado, el tema de cuáles son los temas sobre los que estamos escribiendo, investigando y publicando, porque naturalmente al público europeo no le interesan necesariamente nuestras preocupaciones locales. Y dos, los lenguajes o los idiomas en los que estamos escribiendo, entendiendo los lenguajes no solo por la lengua, sino también por la forma en la que escribimos y analizamos las cosas. Entonces ahí hablamos de metodología, pero también de lengua, porque naturalmente tenemos que publicar es en idioma inglés, eh, en su mayoría, porque son la mayor cantidad de revistas que hay indexadas en estos indexadores. En tercer lugar, tenemos también un tema de la forma en la que se financia y se administra el proceso editorial. ¿Por qué? Porque naturalmente acá en América Latina tenemos una particularidad en la forma en la que nosotros trabajamos editorialmente, y es que nosotros promovemos el acceso abierto al conocimiento. Y eso implica una inversión a ciegas por parte de los centros de investigación y las universidades y las instituciones de educación superior. ¿Por qué? Porque es generar espacios de diálogo, de deliberación, de publicación, que sea para todo el mundo, simplemente precisamente para divulgar y construir el conocimiento en conjunto. En cambio, lo que sucede normalmente en el norte global es que el acceso al conocimiento y a estos journals donde están bien rankeados, pues no son de acceso abierto, tienen unas tarifas. Y esas tarifas no implican solo una restricción de acceso al conocimiento, sino que además también implica que fomenta la lógica de, bueno, cada revista tiene sus propios ingresos, de esos ingresos mantiene o sostiene el mantenimiento de la revista y genera una lógica cíclica de producción. Así pues, entonces encontramos varios sesgos colonialistas que se replican no solo en el caso de las revistas, nosotros nos concentramos en particular en el caso de los artículos y de las revistas, pero que se replican también en la producción de libros. Por ejemplo, cuando nos evalúan los libros y los artículos que publicamos en libros, ahí el tema ya no es el tema de en qué editorial se publicó, sino cuántas citas tiene. Y además las citas se evalúan a partir de áreas de conocimiento. Y en el caso del modelo de MinCiencias, son 6 grandes áreas de conocimiento que son demasiado generales. En el caso del doctor Vela y mía, que trabajamos principalmente en los temas de humanidades y puntualmente de ciencias sociales y derecho, pues por ejemplo, comparar en términos de citación a quienes escribimos en temas de derecho con los que escriben de manera más general en temas de ciencias sociales, pues es totalmente asimétrico porque obviamente la movilidad y el campo de actuación de las ciencias sociales es mucho más amplio. Y esto pues para ponerlo en ejemplo nuestro, pero por supuesto si ponemos a compararnos diferentes
áreas específicas de conocimiento, por ejemplo, del sector artes. Si comparamos, por ejemplo, artes plásticas con diseño industrial, con diseño de producto, pues obviamente también las asimetrías van a ser muy grandes. Eh, am, y bueno, yo creo que dejaría ahí para que podamos entrar a la conversación porque entiendo que Silvia preparó unas preguntas muy interesantes que nos van a dar para una discusión muy amplia y poder como materializar de manera más clara estas cosas. Bueno, muchas gracias. Pues les cuento, la preparación corrió también por cuenta de la estudiante Inés Jan, que está acá con nosotros. Inés es estudiante del doctorado en diseño, arte y ciencia. Preparó también parte de las preguntas y pues obviamente abrimos también el micrófono para quienes quieran empezar esta conversación. Entonces, si te parece, Inés, puedes empezar y yo también voy complementando y nuevamente invitamos a quienes quieran también hacer preguntas. Adelante. Muchas gracias, Silvia. Pues un saludo al doctor Vera y al profesor Daniel, que me parece muy interesante el tema que nos habían planteado y el texto que nos había compartido. Yo por lo menos he leído 3 veces sobre todo lo de ciencia, periferia y colonialismo y esa aproximación crítica que me parece que es sumamente interesante. Primero porque eso coincide con lo que coincide con mis antecedentes académicos de mi formación de filología como pregrado, luego de la comunicación de mi maestría y a ese momento el tema del diseño, que es lo que apuntamos en ese doctorado. Por el otro lado, porque la verdad las reflexiones que ustedes propusieron y ese contenido em, me había generado muchas dudas y a partir de ahí muchos puntos que quisiera conversar para que pues podemos fomentar también propiciar otro punto de vista que aportan para la conversación. Que ese contenido y las reflexiones están radicados en la filosofía occidental para aportar los valores y los principios derivados de la ciencia moderna occidental. Así como esos fenómenos y prácticas que habían causado esos problemas de antropoceno, y de ahí se conducen al pensamiento crítico, al desarrollo nacido desde la periferia, que te canta el amor, la paz, la autonomía, los valores y éticas y etcétera. Lo cual había generado un gran conflicto con el valor que recibí de mi formación en China desde cuando estaba como niña. Que yo creo que el valor que recibí en criterio de ese texto tiene como una postura hiperdesarrollista y por unos temas y eslogans que nos había enseñado desde pequeña, yo creo que se pueden dar cuenta de esa epistemología totalmente diferente y a la ruta hacia la realización de la autonomía. Por ejemplo, nos había enseñado que la base económica determina la superestructura. Por ejemplo, el desarrollo es la única verdad dura propuso en aquel momento en 1992 por los grandes políticos y pensadores chinos. Puedo llegar a resumir que la autonomía de China está construida sobre fundamentos de desarrollo económico y el resultado podemos ver a ese momento, que no me refiero que es una determinada fin, sino una instancia de miles de años de historias que pueden venir todavía, de que en menos de 100 años, desde la fundación de la República Popular de China, que es en el año 1949, China ha logrado un avance formidable hasta el momento hasta llegar a la segunda economía más grande del mundo, con un PIB de aproximadamente, uy, no me acuerdo la cifra, pero un segundo lugar en el ranking mundial y genera una rivalidad potente con Estados Unidos. A eso no pretendo llegar a decantar
todo el punto de vista desarrollista, sino al momento de revisar lo que ustedes habían mencionado de las prácticas anticoloniales o decoloniales de África, de Asia, me fijé de que ustedes habían citado a las prácticas de India, pero la verdad siento que si pueden agregar a las prácticas y los antecedentes del proceso decolonial de China a su... a sus discusiones, a sus conversaciones, podemos aportar todavía un gran aspecto a sus discusiones, ya que China sufrió igual con lo que llamaba, sufrió igual ese proceso de colonialismo como lo que usted ha llamado de los países de la periferia durante un largo y doloroso tiempo. Pero luego logró la independencia desde la fundación de la República y ha logrado como la autonomía absoluta que llamamos nosotros a ese momento, justo a través de la ruta de desarrollo, en manifestaciones de investigación y desarrollo, por ejemplo, en manifestación de investigación y desarrollo de chips. De control de proceso de producción y uso de armas nucleares que a nivel mundial todavía genera muchas controversias y son problemas que no podemos, o por lo menos no puedo llegar a analizar y llegar a un resultado todavía. Sin embargo, a lo que voy es traer a la colación un, un mismo acontecimiento de colonialismo en China, pero provocar una reflexión sobre diferentes procesos decoloniales, que me parece muy interesante. De hecho, el proceso de colonialismo de China viene a su origen igual desde mitad del siglo XIX, más o menos desde 1840, y fue por 8 países al mismo tiempo por Inglaterra, por Francia e incluso Estados Unidos, Alemán, Japón, Rusia, Italia y etcétera, en total 8 países. Y todo comenzaron con la guerra de invasión, que me parece como una noción que ustedes no habían referido mucho en sus tesis, sino más directamente hacia el colonialismo. Pero eso es como un proceso que no podemos negar que pueden derivarse al proceso de colonialismo y en apenas 100 años de historias hubo guerras anti-invasión, sobre todo contra Japón, y luego guerras civiles hasta ese año 1949, la fundación de la República. Durante ese periodo de decolonialidad que China tiene, hubo muchas películas y productos audiovisuales que había también dedicado al análisis de esas prácticas e historias. Por ejemplo, uno que se llama Cetic Valley, que es una película dedicado a la guerra de independencia de los pueblos indígenas de Taiwán contra Japón. Que el colonialismo y en aquel momento nos habían dejado muchos problemas sociales, políticos a China hasta el momento que todos sabemos que sobre Taiwán, sobre Hong Kong, sobre Macao, todos son, digamos, unos aspectos negativos que nos habían dejado hasta el momento. Y me gusta mucho una palabra que había citado, bueno, que viene de esta película y dice los líderes de los indígenas de Taiwán que contra Japón que si la civilización tuya nos exige arrodillarnos, entonces les vamos a enseñar el orgullo del salvaje. Eso para mí es como un hit que puede mostrar la ontología que hablamos de parte de la periferia y desde la epistemología que nacen en esos procesos decoloniales. De ahí también, pues, me surge la primera pregunta que quisiera plantearles a ustedes, de que, como usted había mencionado que el pensamiento crítico desde la periferia dio origen al poscolonialismo y la decolonialidad, así como los movimientos independentistas de Asia, África y América Latina. Dio lugares a unos nuevos paradigmas de conocimientos y antes y poniendo a ensayarlo con la práctica social de China, antes de volver a una social semicolonial y semifeudal, la social
monárquica feudal en aquel momento en China ya entró en una decadencia. El choque de colonialismo le dio el último impulso a esos movimientos sociales que luego dan forma a nuevos países. La pregunta que quisiera plantear es sobre la tensión interna de la autonomía desde la ontología. ¿Cómo pueden los grupos periféricos, los que fueron colonializados, enfrentar prudentemente sus propias limitaciones mientras lucha contra la hegemonía en búsqueda de su propia autonomía? Esa sería mi primera pregunta. Bueno, Inés, mil gracias por tu pregunta. Y, acá realmente el verdadero erudito es el doctor Vela, por lo que yo creo que él va a tener mucho que agregar en mi respuesta, pero yo, apelando un poco también como a la formulación que habías mandado por escrito, creo que el tema de cómo compatibilizarlo, cómo enfrentar desde la autonomía también las limitaciones que tiene estos modelos o estas situaciones. Te pongo un ejemplo del caso concreto colombiano, no tanto de la construcción de conocimiento, sino cómo enfrentar esos problemas de autonomía que hay entre la autonomía y el condicionamiento por parte de las formas coloniales. Acá en Colombia, nosotros tenemos casi, si la memoria no me falla, son 103 o 104 pueblos indígenas, que son pueblos originarios. Sin embargo, de nuestra más de 200 años de historia constitucional, solo hasta el año 91 fueron reconocidos como sujetos de derechos, al igual que cualquier otro ciudadano. Y en esa medida, la Constitución del 91, que es la carta constitucional que nos rige hoy en día, les reconoció y les otorgó una serie de garantías institucionales. Esto, por supuesto, fue producto de una serie de luchas tradicionales del movimiento indígena, pero esto parte de un contexto y es, los pueblos indígenas en Colombia han entendido una cosa, y es que la mejor forma de enfrentar y recuperar su autonomía es aprendiendo el lenguaje, entre comillas, del enemigo. ¿Y eso qué quiere decir? El movimiento indígena acá en Colombia se ha fortalecido mucho al entender sobre las formas jurídicas que tenemos y, por ejemplo, ha encontrado en la consulta previa, que es una garantía que viene del derecho internacional que obliga a que se les pregunte a los pueblos indígenas siempre que se va a tomar una medida legislativa o administrativa que les afecte directamente sobre su opinión, han encontrado un gran aliado allí, pese a que el origen de la consulta previa también es colonial. Y pese a que la implementación que ha tenido la consulta previa en Colombia es una implementación que reproduce y mantiene el colonialismo, porque hoy en día la consulta previa acá en Colombia, desde la óptica del Estado, no se ve como una garantía, sino que se ve como un procedimiento que sirve para legitimar la decisión del Estado. Pero con todo y eso, los pueblos indígenas lo que han hecho es, desde su autonomía, desde su forma de entender y de ver el mundo, encontrar en esas formas jurídicas la forma de llevar la discusión y visibilizar la discusión. Y ahora me devuelvo otra vez a la Constitución del 91 y es, nuestro proceso constituyente fue un proceso bien particular porque con la Constitución del 91 tuvimos una asamblea constituyente integrada por 70 personas de las más diversas orígenes, pensamientos, hubo antiguos miembros de la guerrilla y hubo dos miembros de las comunidades indígenas. Y hay estudios de las ciencias sociales y también en entrevistas con los miembros de las comunidades indígenas que demuestran que pese a que eran 2 de 70, las estrategias performativas de su vestido, de su forma de hablar, de cómo abordaban las discusiones en el contexto, servían o sirvieron para poner en el centro de la discusión sus preocupaciones. Y fue gracias a esa performatividad que lograron las garantías que hoy tienen. Garantías que, como te digo, pues la la materialización real es cuestionable, pero que igual por lo menos las tienen y ya hay una garantía base en términos formales que es una ganancia.
Ahora, esto traigámoslo a la discusión que estamos teniendo hoy sobre construcción del conocimiento y cómo convertirlo en estrategias tácticas para jugar con los dos bandos. Y acá voy a traer a colación una conversación personal que siempre tengo con el doctor Vela, porque el doctor Vela me dice, bueno, dime cómo hago para yo poder seguir escribiendo lo que me gusta escribir, pero poder cumplir con los requisitos que me pone el Ministerio de Ciencias, que además se replican no solo para el Ministerio de Ciencias, sino también para las universidades, porque las universidades tienen que demostrar que cumplen con eso para que les sigan renovando los programas de educación. Y yo lo que le digo al doctor Vela es, la mejor forma es cumplir una vez al año con lo que nos pide el Ministerio de Ciencia. Es decir, yo le digo al doctor Vela, publique un artículo al año en revista indexada. El resto, haga lo que quiera hacer y donde le nazca y donde realmente crea que va a poder tener las conversaciones que quiere tener. Entonces yo, por ejemplo, esa es la estrategia que yo utilizo. Yo siempre produzco un artículo que cumpla con los criterios, pero es el artículo que sé que dialoga y que establece los diálogos que ellos quieren. Pero los artículos que más me apasionan y los que creo que más construyen país y diálogo y construcción crítica son los que publico por fuera de las bases indexadas. Y por ejemplo, el artículo que yo compartí con ustedes, que traducía al español, no estamos vestidos con la misma ropa, que era un análisis sobre la regulación sanitaria en Colombia. Lo publiqué en un journal que no, o sea, sí es en inglés, pero es un journal especializado que no está indexado, que simplemente tiene discusiones y es una plataforma de conversación para los que pertenecemos al movimiento crítico en el derecho internacional, confiando y creyendo firmemente en, en que ese conocimiento que no es valorado en esos journals tradicionales indexados va a tener una mejora, mayor eco y un eco que va a permitir también construir ya no desde la producción del conocimiento académico, sino además la llevada de ese conocimiento a la vida práctica. Y yo por eso, por ejemplo, y retomo lo que decía Silvia en la presentación que hizo de mí, y yo siempre he tratado de combinar todas estas investigaciones críticas que hago con el ejercicio profesional en la función pública, porque realmente es desde adentro desde donde podemos cambiar las cosas. Y acá le cedo la palabra al doctor Vela. Profe está en mute todavía. No se escucha todavía, no sé si fuera yo o... No, Ahora soy sí. yo. Estoy cometiendo errores de profesor jubilado, porque si vieron mi fotografía y ven mi imagen, yo estoy pensionado y si logro sobrevivir de alguna manera en la discusión académica, se debe, entre otras cosas, a Daniel. Yo vengo de otra generación en la que éramos profesores en un entorno muy cerrado y cuando el entorno se globaliza en los años 90, nosotros los profesores de esta edad fuimos puestos en una dificultad enorme. No sabíamos o no podíamos entender el lenguaje que teníamos que hablar para seguir siendo profesores. Fue angustioso. Gente joven como Daniel nos ayuda. Daniel no solo es un experto conocedor del sistema, sino que precisamente por ser conocedor del sistema, entiende perfectamente con sentido crítico que el sistema es el que nos evalúa, el que nos dice estás dentro o estás fuera, pero ese sentido crítico también le hace decir que ese sistema nos hace pensar de unas maneras determinadas. Yo creo que ese es el mensaje que él nos está enviando. Y yo quiero volver también a la generalidad para, bueno, darle un saludo
Tu nombre es Inés, ¿eh? Inés, no. No, obvio. Inés es Bueno, un nombre que me bautizó a sí misma para que todo el mundo me llama más fácil. Pero me ujú. llamo Yan Zijun en mi idioma original. Me encanta y tú misma te lo pusiste. Sí, eso. Nadie te lo impuso, En mi exactamente. autonomía. Ujú. Esa es la gran diferencia. Y yo quería hacer una reflexión sobre eso. Pensemos en términos muy generales, con un saludo entonces a Inés, mis respetos, porque cuando nuestros griegos andaban en taparrabos, los chinos ya sabían hacer matemáticas, así que uno no puede pensar que es una civilización ni superior ni inferior, sino otra, diferente, muy rica y que es precioso poder conocerla. Y esa es la actitud que deberíamos tener cuando hablamos de los paradigmas que se han construido con las teorías postcoloniales, es eso, aventurarnos a la diversidad, entender un mundo diverso y esa diversidad nos lleva a otra belleza del paradigma que tiene ya un sentido más político-jurídico, que es el pluralismo. Aprendamos a entender que el mundo sería mejor si entendemos nuestra pluralidad. Pues Inés, me haces reflexionar en ese sentido y la idea general que quiero transmitirles es que la lengua no es neutra. Lo que definimos con la lengua es lo que se puede definir con esa estructura de comunicación que nació en algún momento y que se fue enriqueciendo e incluso variando y complejizando en distintos otros momentos y con la influencia de distintas otras relaciones de pueblos y civilizaciones. Así que cuando tú dices lengua, dices una cosa que tiene una carga de valores enorme. Por lo menos piensen en que quien bautizó Macondo y puso a las piedras que eso tenían que llamarse piedras como huevos de dinosaurio, dejó una marca. Y piensen que el proceso civilizatorio no nace, como suelen decir las teorías machistas, con hombres que salen, cazan, recogen, pescan. No, y claro, hacen la guerra. La, la, una perspectiva distinta y poscolonial tiene que ver con que la primera persona que nos lleva a un proceso civilizatorio es nuestra madre. Nosotros somos amamantados por nuestra madre en términos de, somos mamíferos, pero en términos de pertenecemos a una cultura. Quien nos lleva a esa cultura no es el hombre que caza, recoge y pesca. No, lo que demuestran los estudios culturales es que el origen y la estructura de un proceso civilizatorio es la madre. Y si es así, si es tan claro que es así, y permítanme, insisto de nuevo en nuestro García Márquez, miren, lean Cien años de soledad y los que lo han leído compartirán conmigo. Son hombres que van y vienen, son guerreros, los fusilan, traen el hielo, conocen gitanos, pero los 100 años están marcados por una mujer. Es una mujer, Úrsula, la que le da linealidad, coherencia a ese pequeñito universo que se está creando en el vacío donde llegaron. Así que cuando uno aprende a pensar, cuando cambia paradigmas, es una delicia porque lo sacan a uno de su zona de confort, que es lo que suele hacer Daniel, y lo lleva a otros mundos. Y uno se angustia como Aristóteles en la clase de Platón. Cuando me dice, no repitas al maestro, pregunta tú. Y la pregunta es terrible. Y Hannah Arendt en la teoría crítica dice, ahí está la angustia existencial, en la tragedia, porque este profesor no me pide que repita, que es fácil. Uno pensaba que la lección era difícil, pero no era difícil, era detestable repetir al maestro. Pero cuando se cambia el modelo en la Grecia antigua y viene el modelo mayéutico, lo que nos pone es un reto. Piensa por ti mismo y es complicadísimo. Nos genera angustia. Eso es lo que, como les digo, los griegos llaman tragedia, porque nos llena la cabeza de dilemas.
Y cuando hay dilemas, tengo que decidir. Y cuando hay que decidir, hay que asumir la responsabilidad de la decisión que tomé. Y yo no quería. Era mejor que alguien decida por mí, el maestro. Yo tengo la verdad, el libro, yo tengo la verdad. Entonces uno con eso se tranquilizaba, pero era una tranquilidad tonta. La otra persona es la que está siendo formada en la mayéutica, la que se pregunta, la que alimenta su curiosidad. Por eso Hannah Arendt, cuando explica el totalitarismo en Alemania, dice, son personas que repitieron muy bien al maestro, son incluso buenos ciudadanos los nazis. Ven, pero cumplen una misión y no son capaces de preguntarse para quién están y para qué están cumpliendo esa misión. Así que las teorías críticas nacen contra eso. Son los jóvenes alemanes y son los jóvenes centroeuropeos que le preguntan a sus abuelos, abuelo, ¿qué hiciste? Tú estabas allí, por Dios, ¿qué es eso del nazismo? Y el abuelo dice, ay, no, eso no fue mi culpa, es que era Hitler. No, no, no me des esa respuesta tan simple, abuelo. ¿Cómo así que Hitler es el responsable de todo? Allí hay una sociedad, el 72% de los alemanes estaban en favor de ese partido o por lo menos se hacían los desentendidos. Gente que no se preguntaba, gente que no entraba en cuestionamiento. Así que esa es la invitación, a que si tenemos que hablar con una lengua, cuestionemos la lengua. La lengua está cargada de valores. Miren este ejercicio que hizo Nietzsche. ¿Qué significa noble? Se pregunta Nietzsche en un libro precioso que se llama La genealogía de la moral. Noble, pues noble significa una clase social. Sí, pero con el tiempo, nobleza pasa a significar bondad. O sea que no es solo que la palabra en su origen designó a una clase social, sino que luego le asigna adjetivos preciosos, como que son buenos. ¿Qué significa villano? Villano es simplemente un ser humano que nació en la villa. Sí, pero cuando pasa el tiempo, villano se va cargando de un valor negativo que es villano, perverso, canalla. Cuando el tiempo va pasando, el lenguaje se va enriqueciendo, va admitiendo muchas más acepciones, dicen los lingüistas, y esas acepciones cargan de valores la lengua. Y si tú piensas con una lengua, estás pensando con unos valores. Y la teoría del positivismo dice, somos neutros porque hacemos ciencia, pero la ciencia social se construye con un lenguaje, y ese lenguaje está cargado de valores. Las estructuras con las que pensamos las ciencias sociales están cargadas de valores, de tal manera que cuando pensamos una realidad social, lo que hacemos es llevar esos valores a ese orden social. El positivismo se precia de decir que hacen análisis neutros. La teoría crítica dice nunca serán neutros. Tienes que reconocer para ser eh, no objetivo, porque la teoría crítica tampoco cree en la objetividad, tienes que hacer un esfuerzo para decir desde qué paradigmas estás pensando esta realidad que yo tomé para hacer mi tesis doctoral. Pero dime de qué paradigmas. Estas teorías nacieron en tal lugar, en tal lenguaje, con tales pensadores, en tal escuela de pensamiento, de tal manera que la valoración que yo voy a hacer de un orden social está cargada de los valores que yo estoy denunciando. Pero los positivistas creen que su ciencia es neutra y ahí hay un problema. Los europeos, la mayoría, debieron pensar que estaban pensando realmente sin cargas de valor, porque ellos creían que sus valores eran universales. Y ahí está el problema. Cuando tú piensas que la lengua es neutra, es porque piensas que hay universales y tú te vas a chocar con la riqueza de la humanidad que es diversa. Entonces, lo que tienes que hacer es cambiar este cerebro, que es lo más difícil, para ponerlo a pensar en términos de la diversidad. Como dice el himno precioso para hablar de la contracultura y el hipismo en contra de la cultura occidental, que no fuera muy profunda, porque era la misma cultura occidental. Pero el hipismo tiene un himno. Miren, cuando Mackenzie lo canta,
y es la gente que camina hacia San Francisco y vamos a ver el nuevo mundo, mientras la sociedad estadounidense no es capaz de juzgar lo que están haciendo en Vietnam. Y ahí me aproximo, Inés, al Asia. Estados Unidos plantea una guerra lejísimos allá en el lado opuesto del mundo, que parece no dolerles. Y parece que aparece una juventud en Estados Unidos que dice, no, sí, sí sentimos, sí nos duele y queremos pensar distinto. Y dicen, vamos todos hacia San Francisco. Pero si quieres ir a San Francisco, debes ponerte una corona de flores en la cabeza. Claro, eso, si quieren, la simbología la uso para decir, tienes que cambiar el paradigma. Tienes que ir en contra de la cultura que domina sin sentir vergüenza de esa indecencia de matar gente en el Asia. Eso es horrible, pero no lo quiero ver, no lo quiero ver porque no me quiero ni preguntar, no lo cuestiono. Entonces, lo que hace esta juventud, despertar por un momento y volver a dormirse, y al despertar por un momento cantan este himno, cantan rock, desgarran la voz. No voy con la armonía, como dice el teórico de la música, desgarro la voz y hago estridencia con una guitarra porque quiero mostrar algo y tengo que gritarlo y la civilización no me deja porque me ha cobijado todo el tiempo. Esa es un poco la idea que queremos transmitirles, que la ciencia, como se habla en una lengua, la ciencia, como se construye a partir de unos paradigmas, nos obliga a pensar de una manera y unas cosas, pero se quedan por fuera las cosas que no son pensadas desde tus paradigmas. En Colombia, la historia tiene espacio para decir que Bolívar gritó independencia y es un blanco hijo de europeos el que fundó la república después del colonialismo. Pero no hay un capítulo de los libros de historia para decir que fue Ben Costío fue el primero que gritó independencia, porque es un negro. Y entonces, si yo quiero ver esa historia, los libros de historia del colegio no me sirven. Tengo que ir a la tradición oral que me dice, vamos a ver si lo conocen en Brasil, al Joe Arroyo. Joe Arroyo canta una belleza de canción que dice en los años 1600, cuando el tirano mandó, exactamente están en la tradición oral contándonos una historia distinta, un hombre negro que luchó por la dignificación de su pueblo en tierras de América y que fundó un ejército y que cometió errores y se enfrentó a España. Pero es el primer dato de la independencia que fue reconocido por España, un pueblo en América. Los negros del sur del departamento de Bolívar. Entonces, no hay capítulo de la historia. Bencos Piojó está muy bien representado como tantos, tantos procesos de la historia, por lo que Walter Benjamin, en la teoría crítica, otro amigo de Hannah Arendt, otro discípulo de Horkheimer, Walter Benjamin dice, ¿quién tiene un capítulo en la historia? Aquel que se ha reconocido por quien escribió la historia. Pero ¿quién tiene la autoridad para decir qué capítulos conforman la historia de tu país y cuáles no? Por eso cuando tratamos de superar la guerra colombiana, necesitamos, y era urgente, fundar no solo una justicia de transición que dicte sentencias, sino hacer una comisión de la verdad. Queremos leer la verdadera historia colombiana. ¿Qué fue lo que yo leí? ¿Dónde está el origen de la guerra? ¿Por qué seguimos 50 años matándonos? Los europeos también se lo preguntábamos. ¿Cómo es que logramos matarnos entre nosotros? Claro que los europeos se matan entre franceses y alemanes, pero es que nosotros los colombianos nos matamos entre nosotros. Esta es una pregunta atroz que la gente no quiere hacerla porque no quiere responder. No quiere responder. Y entonces te sale de repente en el noticiero, ¡bum! Y sale la tumba a las afueras de Montería y tienes que preguntártelo. Tienes que preguntártelo. Eso se llama
teoría crítica. Eso se llama cuestionar, eso se llama perder el miedo y decir qué está pasando y qué papel cumplo yo en esto que está pasando. Un Muchas poco esa es gracias, la reflexión, Inés. doctor Pera. Me encanta esa respuesta y reflexión que me dio. Yo le escucho no como a un doctor, un profesor, sino como a un abuelo de sus conocimientos al lado de chimenea. Que me parece muy bonito esa respuesta. Por otro lado, quisiera hacerle saber de que, digamos, la obra Cien años de soledad de García Márquez es, mejor dicho, la imagen representativo más colombiano para los chinos. Todos, preguntar a cualquier chino, sabrán decir, sabrán hablar un poquito de esa obra. Ojalá que esa obra y todo ese capítulo que usted había mencionado pueden ser promovido más que todo por la ONU para que el resto del mundo sepan y conozcan esa cultura tan diversa y bonita. De esa línea me había llegado a la segunda pregunta que tengo yo sobre una hegemonía que está siguiendo, promoviendo, perpetuando de las instituciones transnacionales. La pregunta mía puntualmente es, frente a esa narrativa hegemónica que siguen teniendo esas instituciones transnacionales, nosotros desde la comunidad epistemológica o desde los investigadores, ¿de qué manera nosotros podemos contribuir contundentemente al proceso decolonial? ¿Desde qué nivel y a través de qué vías podemos hacerlo? Pongo un ejemplo de que dentro de ONU existen como organizaciones de comité de seguridad que está compuesto, el consejo se llama Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que está compuesta solamente por China, Francia, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos. Ellos tienen un derecho, mejor dicho, ah, máxima de autoridad en la toma de decisiones sobre asuntos internacionales y en particular dispone de ese derecho de veto en las votaciones sobre cuestiones no procedimentales. Y a veces sus puestos son vitaliosos. Entonces, frente a esa situación, ¿usted cree que como un investigador desde el sector académico, cómo podemos contribuir a ese proceso decolonial? Daniel es muy cercano a, a un libro que se ha escrito con paradigmas distintos. Yo creo que es muy buena la reflexión que él nos pudiera hacer de este libro que se escribió con perspectivas decoloniales y postcoloniales sobre el derecho internacional. Escuchen qué interesante es esto. Bueno, pues Inés, muchas gracias por tu pregunta. El libro, creo que el libro al que hace referencia el doctor Vela, se llama Imperialismo y Derecho Internacional, que en realidad, pues, es una edición que se sacó acá en Colombia en el año 2015-2016, que no es que sea un libro independiente, sino que recoge especiales contribuciones que han hecho diferentes académicos del derecho internacional en el mundo. Entre ellos está Anthony Angi, que es un académico de Sri Lanka, que además es uno de los que es considerado uno de los padres de un movimiento de derecho internacional que se llama las aproximaciones del tercer mundo al derecho internacional. Y es un movimiento muy, muy importante en el contexto del pensamiento crítico del derecho internacional porque ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Entonces, los TWAIL, que es como se llaman por sus siglas en inglés o sus acrónimos en inglés, eh, um, tienen generaciones. Hay TWAIL 1, TWAIL 2, TWAIL 3. TWAIL 1 son los papás, o digamos que hoy en día vendrían siendo los abuelos, que son los que pusieron la discusión crítica en el debate. Los que dijeron, no vamos a seguir
siendo cómplices en silencio y no vamos a seguir cayendo en lo que, por ejemplo, para autores como Robert Proctor o Eduardo Mendieta se conoce como las epistemologías del conocimiento. Eh, um, y dijeron, vamos a empezar a poner de presente cuáles son esos sesgos coloniales que tiene el sistema internacional. Cómo la construcción de ese sistema del derecho internacional contemporáneo no es neutral, precisamente por lo que tú estabas diciendo, y es, finalmente, Naciones Unidas se construye como un capítulo 2 de la Liga de las Naciones, pero se construye o se edifica sobre las 5 potencias que salvaron al mundo de la Segunda Guerra Mundial, entre comillas, por supuesto. Y sobre esa base ellos son los superpoderosos. Y ellos entonces empiezan a mostrar cómo esto no solo se manifiesta en Naciones Unidas, sino en todos los organismos multilaterales del derecho internacional. La Organización Mundial del Comercio, las diferentes conferencias internacionales, etcétera, etcétera. Wave 2, que son los que hoy en día vendrían siendo los papás, o los que estarían como en el rango intermedio, empezaron a mostrar las implicaciones prácticas, los efectos materiales que tenía esa construcción no neutral del derecho internacional en la vida práctica, en la cotidianidad del derecho de las personas. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un colombiano que siempre sacamos mucho orgullo de él, que es Luis Eslava, que él fue uno de los directores del Centro de Derecho Crítico de la Universidad de Kent y ahorita está en Australia. Y él lo que mostraba es cómo en la cotidianidad de nuestras vidas se ve la influencia del derecho internacional, pero además los sesgos coloniales del derecho internacional. Y él, por ejemplo, pone el ejemplo paradigmático de los pasaportes, cómo los pasaportes son un instrumento colonial, o cómo incluso si lo llevamos a algo más cotidiano en el contexto del sur global, como por ejemplo el alambrado público es una manifestación de los sesgos coloniales del derecho internacional. Y ahora tú y el 3, que somos los nietos, somos los que estamos tratando de dar el paso para no solo mostrar los efectos, sino llevarlo al siguiente capítulo, que acá es donde conecta con tu pregunta. ¿Cómo construir desde este aparato crítico académico, propuestas o elaboraciones que sirvan para transformar, para modificar ese status quo que hay en el derecho internacional? Por supuesto, y este es un comentario autocrítico, pero que además creo que todos los que nos dedicamos a la academia somos conscientes de este problema, y por lo menos en países como Colombia hay un problema estructural, y es que no hay un diálogo entre la vida real y la academia. Los académicos normalmente hablamos desde una esquina, desde el mundo ideal de las ideas, sin conocer cómo funcionan las cosas desde adentro, y las personas que están en las instituciones, en el Estado, pues no dialogan con eso, ya sea porque argumento de autoridad, ellos tienen el poder, o dos, recaen sobre esta crítica y toman esta crítica, es que ustedes están hablando desde un mundo ideal. No saben realmente qué otros factores ajenos a lo que ustedes están viendo inciden en la toma de decisiones, en la construcción de decisiones de poder. Para cerrar y responder concretamente a tu pregunta, ahora sí, yo creo que el mecanismo que hay para deconstruir el sistema internacional y transformarlo en algo más igualitario, más dialógico, menos colonial, o si se quiere decolonizarlo, es buscar los puentes de diálogo. ¿Por qué? Porque sin lograr esos vasos comunicantes con el poder, no vamos a poder lograr ninguna transformación. Claro, esto suena muy bonito, el tema es cómo materializar. Y ahí es donde yo traigo mi experiencia personal de vida, y es cómo lo logramos infiltrándonos. Y te pongo el ejemplo perfecto de cómo esa infiltración del enemigo en el estamento funciona. Es el caso de Michael Fackrey, que fue el relator de Naciones Unidas para los temas de alimentación. Michael Fackrey es Tuey 2. Y Michael Fackrey logró, trayendo estas discusiones sobre la soberanía alimentaria, la autonomía alimentaria, todo, infiltrarse en el sistema.
y desde el sistema empezó a promover cambios. Entonces yo, ¿cómo creo que podemos? Es saliéndonos de nuestra torre de marfil de los académicos que criticamos todo, pues desde un punto, entre comillas, superior, sintiendo que estamos por encima porque somos eruditos, hemos estudiado un montón todo y infiltrándonos para construir. Entonces la respuesta es infiltrándonos. Profe Tania, yo creo que sobre todo su reflexión es muy válido en esa época de la campaña presidencial, ¿no? Pero para mí, desde mi propio conocimiento de epistemología y paradigma, en vez de infiltrar, en vez de generar diálogo, yo le digo que tomamos el poder de una. Bueno, es como una broma. Bueno, entonces, Silvia, yo tengo todavía una pregunta, pero no quisiera quitarle todo el tiempo. Entonces, si quiere usted, adelante con sus preguntas y si me da tiempo todavía, al final planteo mi última pregunta. Gracias, Inés. No, pues la conversación está muy interesante y a mí me han ido saliendo más preguntas, pero pues me quiero ceñir a las que se habían enviado y también si alcanza el tiempo, pues obviamente también tengo más. Eh, parte del mapeo que nos han ofrecido nos ofrece una división por áreas en las cuales, como Daniel lo estaba planteando en el caso del derecho, estaría pues en el área de humanidades y demás. Yo lo quiero mover un poco pues a un terreno que no es familiar a ustedes, pero es el terreno en el que nos movemos muchos de los que estamos acá, y es el cruce entre arte, ciencia y diseño y tecnología, y es un híbrido un poco complejo. Y muchos de los entregables, de los productos que se manejan, por lo menos en este doctorado, están en el orden de metodologías de co-creación comunitaria, obras de arte, pueden ser obras de arte efímeras también, procesos territoriales. Y ahí el reto en medición es gigante. Se afirmaría, remitiéndonos a MinCiencias, que esto entraría dentro de nuevo conocimiento con un adjetivo o con un complemento más bien que sería de alto nivel, medio nivel, en fin. Dentro de lo que han estudiado y en las conversaciones de pronto con otros países, ¿cómo se ha logrado, cómo se ha logrado tramitar ese label, ese sello de nuevo conocimiento desde una mirada más crítica que nos permita validar un trabajo que no, que no entra dentro de un paper, dentro de un cuartil, dentro de un scopus, pero que tampoco nos excluya de, de estas lógicas que nos piden una periodicidad en la producción? ¿Han encontrado algún tipo de desobediencia dentro del sistema? Por ejemplo, la estrategia que Daniel planteaba, que le decía al profesor Bernardo de haga un artículo como se lo piden una vez al año y ya, y luego haga lo que quiera. ¿Han encontrado estrategias similares para esta área que puede ser un poco más difusa? Bueno, pues ahí yo meto la cucharada primero. Y yo creo que son dos cosas las que tendría para aportar ahí. Lo primero, Silvia, es, como lo decía en la presentación inicial, o tal vez, no sé si no lo dije, el modelo de medición que tenemos ahorita es un modelo de resultados. Se enfoca en medir o en valorar o en aplaudir, si se quiere, los resultados tangibles. Y en esa medida ignora o desvalora un montón el proceso y que sin lugar a duda en la construcción del conocimiento es más importante muchas veces el proceso que el producto final, porque muchas veces los impactos reales se miden o se aprecian es en el proceso. Y esto lleva entonces a la eterna discusión de cómo medir el proceso. La solución del Ministerio de Ciencia siempre ha sido muy pragmática y es decir, no, nos vamos con indicadores de resultado y medimos el resultado. Y acá me perdonarán un poco los colegas de fuera de Colombia, pero es para responder un poquito mejor a la pregunta de Silvia. Cuando llegó el gobierno del presidente Gustavo Petro, que fue justo antes de que se lanzara la nueva convocatoria de medición
cuyos resultados salieron publicados, los preliminares a finales del año pasado y los definitivos a principios de este año, la esperanza y la promesa era replantear totalmente el modelo de medición. Supuestamente se iba a replantear para transformarlo y reconocer precisamente las asimetrías en los procesos de las diferentes áreas de conocimiento, las asimetrías también territoriales que había entre la producción de conocimiento en el centro y la periferia, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que al final el modelo de medición que salió en la convocatoria terminó siendo lo mismo. ¿Por qué? Por razones políticas, por razones de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es, la primera estrategia, vuelve y juega, es infiltrarse y transformar desde adentro. Y eso se está logrando. No con la velocidad que se quiere, pero sí se están empezando a producir esos cambios. Lo segundo, y es, acá hay otra estrategia que va alineada con lo que dije anteriormente, y es entender o desencriptar el modelo que tenemos. Y desencriptar ese modelo que tenemos es decir, es que del proceso también es un resultado. Y acá lo amarro con lo que empecé diciendo. Y entonces yo creo que uno es buscar el medio de cómo presentar el proceso como un resultado, así no sea un producto acabado. Y entonces ahí es empezar a jugar con las categorías, con los productos, con las clasificaciones que trae el modelo para el área de conocimiento específica, para presentar lo que llevamos hecho, lo que estamos haciendo en el lenguaje que ellos quieren. Entonces, aquí, como decía el doctor Vela, al final de cuentas, es que la ciencia es un lenguaje y sabemos que en estos momentos, para no quedar excluidos del sistema, tenemos que hablar ese lenguaje. Es buscar la forma de cómo eso que tenemos, que sabemos y que confiamos en que tiene un valor súper importante y que además tiene unos efectos y unos impactos sustanciales, cómo presentarlo en ese lenguaje de hechos. Entonces yo creo que ahí es donde está la estrategia táctica, es en descodificar esos productos y adecuarlos a lo que tenemos. Por supuesto, esto no es lo ideal, pero es como el mecanismo de lucha que podemos tener en estos momentos. Gracias, Daniel. No sé si el profesor Bernardo quisiera agregar algo. Claro que sí, adelante. Silvia, una cosa muy pequeña que pretende ser complementaria de lo que dice Daniel, porque miren, eso ha sido un enorme problema para europeos, norteamericanos y por supuesto también para nosotros, convertir la teoría crítica, que nace para eso, para criticar al positivismo, también en una propuesta. O sea, si yo aprendí a pensar en contra del positivismo, ahora, ¿cómo construyo un nuevo pensamiento? Esa es la idea que está detrás de esta discusión. Es muy difícil, pero se ha intentado. Quiero referirme a dos caminos. Disculpen que para el caso se dio mucho en la relación de Francia con una colonia suya en África. Recuerden que Francia se llama el país de las libertades, pero también fue un imperio colonialista hasta los años 60. Entonces me voy a referir a la relación Francia-Argelia en esa política internacional y a dos grandísimos pensadores que tienen que ver el primero con alguien que se pone en esta línea de Daniel Rivas y, y es muy interesante porque lo que hace Albert Camus también decimos, lo que hace Albert Camus en esa belleza de obra que construye es meterse en la discusión europea con europeos. Él es de Argel, él es hijo, descendiente, claro, de franceses, pero se siente argelino y se siente argelino y padece terriblemente la guerra de independencia, claro, pero es una guerra de descolonización de ese país africano. Dolorosísima, terrible. Francia jugó muy sucio. Francia, esa parte de la historia se está reescribiendo, fue espantosa. Y lo que hizo Albert Camus fue meterse en la discusión para ser oído.
y estuvo en aras de la libertad en términos generales y luchó contra el nazismo, pero a la hora de la descolonización se puso de parte de Argelia y también hizo sus discursos utilizando los medios de comunicación, los debates. Entonces, es como dice Daniel Rivas Ramírez, meterse allí, hacer parte y utilizarlo por dentro del sistema. Y claro, fue muy escuchado. Recuerden, termina ganándose un premio Nobel de literatura, que es el máximo reconocimiento que se le haría en la civilización occidental a un escritor, en fin. Entonces dice, uso ese tinglado, uso ese altavoz de un premio Nobel para hablar. Y a mí me parece muy legítimo. ¿Ven? La otra puede ser la de Franz Fanon. Franz Fanon dice, hay que luchar contra Francia, pero hay que ir algo que se nos olvida aquí, pero es necesario recordarlo y ahora lo recordaremos, Gandhi en la India, colonia británica. Eh, ¿Qué es lo que hace Franz Fanon? Propone que hay que usar la lucha armada contra Francia y hay que derrotarlo militarmente, así como ellos impusieron con una conquista que luego dio parte a la colonia, pues también hay que hacer una lucha igual y luchar militarmente en contra del ejército francés. Esto fue pavoroso, terrible, una guerra sucia, que para qué contamos los episodios tan dolorosos. ¿Quién tuvo más eco? ¿Quién es más escuchado? Si me permiten, y aquí va un valor muy propio o un valor que hago muy propio mío, que es Gandhi. Cuando Gandhi gritó independencia de la India, le dijo al Imperio Británico, a quien además le demandaba la independencia, ¿no? Recuerden que cerca de 1 millón de africanos participaron en la Segunda Guerra Mundial y entre ellos mucha gente de la India apoyó el ejército del Reino Unido y la Gran Bretaña. Entonces les habían prometido, como en la guerra de secesión en Estados Unidos, le habían prometido a los negros que los liberarían si participaban en la guerra, cosa que fue una mentira. Bueno, en la guerra de independencia de Colombia, los negros que participaban en la guerra les habían prometido libertad de vientres y tampoco fue muy cierto. Bueno, a los indios que participaron en las guerras en favor del ejército británico en las luchas europeas, les prometieron que les darían libertad a ellos y a su país, y esto fue una farsa. Gandhi, que además hablaba inglés, Gandhi que se formó como jurista en el Reino Unido, Gandhi que se metió por dentro a conocer ese poderosísimo imperio tan sofisticado, pero que tiene un dominio impecable, lo conoce muy bien y precisamente por conocerlo bien es que puede luchar contra él. Y entonces plantea una novedad, pero es una novedad que no hemos reconocido bien. La teoría del Estado europea es la teoría maquiavélica que termina en Max Weber. Esa teoría del Estado dice que el Estado nace con una guerra fundacional. Un rey se impone por medio de la fuerza. O sea, Estado y guerra son lo mismo. Pues Gandhi no solo grita independencia, sino que reforma la teoría del Estado de los europeos. Y les dice, aprendan a pensar distinto. Para fundar un Estado no tengo que ser como Washington, no tengo que ser como Bolívar, no tengo que ser como San Martín, no tengo que ser José Artigas. No voy a ir a la lucha armada, porque cuando yo voy a la lucha armada, caigo en la trampa de la lucha armada. Dice él, libérense, usen el satyagraha, dice Gandhi, en sánscrito, esta belleza del alma, esta postura ética frente a la violencia de no uses más violencia. Y Gandhi propone que la India debe independizarse por derecho, por justicia, no por la fuerza. Obviamente, el primer ministro Churchill no está para que un indio le venga a dar semejante lección moral. Le ensució la guerra, fue horrible y luego la teoría del Estado europea volvió a utilizarse. Y no solo eso, sino que luego se dividió Pakistán de la India y en los años 70 luego se divide Bangladesh en otras guerras que siguen sin solución. ¿Ven? ¿Qué es lo que dice Gandhi? Esas guerras que se hacen con la fuerza, esas independencias que se hacen con la fuerza,
quedan impregnadas de la guerra porque cuando logras independizarte de quien te dominó, luego viene la pregunta, ¿y quién gobierna este país? Que es la teoría en ciencia política se llama de las patrias bobas, porque entonces ahora esa lucha que fue contra un extranjero que nos dominó, ahora es una lucha entre nosotros por quién toma el mando y quién asume el poder. Y entonces vienen los fuertes y miren lo que está pasando en el Congo, miren República Centroafricana, sigue siendo una atrocidad, por Dios, de genocidios horribles. Entonces, ¿qué proponía Gandhi? Es increíble, no solo la independencia de la India sin la fuerza, sino que estaba formulando una nueva teoría del Estado. Puede haber estados que nazcan sin guerra, y esto lo conocen muy bien los brasileros, que no tuvieron, gracias a la fortuna, guerra de independencia. Esto nos lo pueden decir los canadienses, pero la mayoría de los estados nacen siguiendo la teoría beberiana del Estado y hacen luchas y guerras de independencia. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero ir más o menos generando aquí en el análisis? La ciencia es una hegemonía. La ciencia es una hegemonía como el colonialismo fue una hegemonía y sigue siendo. La ciencia es una hegemonía y se habla con una lengua. Y la lengua es la que impone la ciencia misma. Y si tú sigues pensando con esos criterios, vas a seguir beneficiando los intereses de los países que se benefician, disculpen la redundancia, con esa ciencia. Así que cuando América Latina se pone a hacer esa ciencia, lo que está haciendo es rindiendo tributo a su propio dominio. MinCiencias nos está convirtiendo en países tributarios del norte, en términos científicos. Tendríamos que romper eso. Y en algún momento, Silvia, recuerda, y eso fue hace poco, y tal vez tú y yo estuvimos allí en esas marchas, las universidades quisieron unirse y quisieron unirse y utilizar las estructuras institucionales que hay en Colombia, universitarias como las que hay en Argentina, tan poderosas. Recuerden que en Argentina, en la Universidad de Córdoba, nació todo esto de la autonomía universitaria. Bueno, aquí habría sido el momento para un estallido cultural precioso y que las universidades se vuelvan las protagonistas para decirle, MinCiencias, usted no nos impone eso. Queremos pensar nuestra realidad, queremos pensar nuestro país, pero MinCiencias como Maquiavelo supo dividir a esas universidades con dineros y les dio a unas públicas y empezó a agobiar a las privadas y esa división de las universidades ha logrado que esa lucha se diluya. Esa lucha es urgente, esa lucha está pendiente, esa lucha tiene que darse. Tenemos que luchar contra esa hegemonía que nos imponen. Queremos hablar en igualdad de condiciones con Europa y Norteamérica y podemos hacerlo. Somos más pequeños, tenemos unas historias diferentes, pero podemos hacerlo. Pero ¿por qué tenemos que someternos a las reglas que ellos impongan? Ese era el debate. Lo perdimos. Lo perdimos. Las universidades colombianas perdimos. Y por eso estamos pagando el tributo de haber perdido esa batalla, que creo que es una batalla. En algún momento lograremos volver a plantearla y espero poder verlo en mi vida, que los jóvenes se opongan a ese dominio y utilicen la universidad. Es es un proceso revolucionario. Recuerden que no hay renacimiento sin universidad. Las universidades han jugado unos papeles fundamentales en la historia. Pues América Latina, este es el momento en que las universidades, y las universidades no son los rectores, por mucho respeto que les tengamos a los maestros, las universidades son los estudiantes, son las universidades las que tienen que dar esa pelea, son las universidades que como en mayo del 68, o como en la contracultura de Estados Unidos, o como contra el rey, contra la Unión Soviética en Praga, se opongan en la guerra de los claveles, se opongan, canten himnos y busquen su propia identidad a partir de esfuerzos revolucionarios pacíficos. No caer en la fuerza. La fuerza nos va a debilitar, nos va debilitando mucho. No caer en la fuerza, nunca perder esta cordialidad, esta gentileza que nos da la paz, pero esta claridad en los argumentos para luchar contra las hegemonías.
La ciencia es una hegemonía, se sabe, y beneficia a un grupo, se sabe. Pues hagamos que beneficie a América Latina. No se trata de acabar con la ciencia, seríamos absurdos. Eso tendría el sentido de la locura. No, la ciencia es muy importante, ha jugado papeles fundamentales. La ciencia es un instrumento valiosísimo, pero planteémosla en términos dialógicos de igualdad con el norte. Eso es lo que debemos hacer. Y MinCiencias, el Ministerio de Ciencias de Colombia, tiene un papel fundamental que cumplir, pero solo lo cumplirá si las universidades, o sea, si los estudiantes lo logran pedir, lo ponen en evidencia, pacíficamente le demuestran que así se hacen las cosas. Así que yo sí espero tener vida para ver eso, porque ya vida académica cada vez se reduce más, por lo menos la mía. Gracias, Silvia. Gracias, Bernardo. Completamente de acuerdo. Yo creo que podemos continuar con tu pregunta, Inés, viendo el reloj y ahí yo creo que podríamos cerrar. Adelante. Listo, profesor. Sí, vea, qué bien. Em, a ver, sobre todo me parece muy interesante esa conversación que hemos podido tener aquí. Fue de gran inspiración, la verdad. La última pregunta que quisiera plantear aquí era más sobre todo que ver con la noción de territorio que ustedes habían citado en sus tesis. ¿En qué territorio que usted se refiere? Permítame buscar el texto original, no me acuerdo, pero la noción de territorio que ustedes habían referido no se refiere a lo geotécnico, perdón, geológico, político, sino se refiere a una conexión entre la naturaleza y la humana. Quisiera saber en qué criterio se refiere y cómo se evalúa ese territorio como su punto de partida. Si me lo permites, Daniel, doy algunos puntos sobre el tema. Inés, si me lo permites, por favor, con tu permiso, Silvia. Este es un viejo logro de la academia en las ciencias sociales. Es precioso porque muchas veces vas a ver que la teoría del Estado y el derecho internacional trabajan con una noción de territorio que en efecto se refiere a un objeto, a un espacio físico. Y esto, por supuesto, es una barbaridad. Las ciencias sociales han venido evolucionando. La geografía fundamentalmente pasó de aquella abstracción, objetivación de lo que suele llamarse geografía física y se enriqueció con la geografía humana. Hoy los sociólogos también lo entienden. Territorio se comprende como la interacción permanente que hay entre ese trozo del planeta Tierra que tú ocupas y tú que lo ocupas, esa porción, esas personas que están allí interactuando y que lo transforman permanentemente. Esa es la noción de territorio de la geografía humana. Y permítanme contarles como una paradoja dolorosa para nuestro país que cuando se decidió por parte del oficialísimo derecho internacional en su máxima corte en La Haya, en el Palacio de la Paz, una sentencia sobre el territorio marítimo del Caribe Occidental que en algún momento estuvo en conflicto entre Nicaragua y Colombia, se dictó una sentencia por parte de este tribunal. Y ese tribunal, adivinen cómo actúa, como dice Daniel, siguiendo los grandes parámetros del derecho internacional. Miren cómo se aplica el colonialismo aquí. Miren lo que consideró el alto tribunal. El alto tribunal dijo que el límite territorial marítimo no era el que entendía Colombia, teníamos que entrar en una discusión y en fin, el límite marítimo cambió. Es otra discusión si es justa o no es justa, pero cambió el límite. A mí no me parece injusta, pero bueno, este es un debate que en este momento no lo vamos a dar. Lo cierto es que
Esas discusiones se dieron desde Managua y desde Bogotá, desde las cancillerías, desde equipos de juristas poderosísimos y reconocidos en el mundo, que manejan los grandes paradigmas del derecho internacional, en este caso el derecho internacional del espacio y del territorio. Y cuando dictan la sentencia, nosotros escribimos un libro con el profesor Tremolada en el que nos preguntamos, ¿y qué dijeron? ¿Qué dijo Viernes en la novela de Robinson Crusoe? ¿Ven? ¿Qué dijeron los raizales, por Dios? Los raizales viven en el territorio que estaba en pugna. La discusión se hacía desde Bogotá y Managua. Iban y enviaban diplomáticos y se hacían mensajes, pero nunca le dieron la palabra a los raizales. Raizal significa personas que no son aborígenes porque han llegado allí a vivir hace mucho tiempo, claro, y designa ese grupo de seres humanos que han hecho de esas islas un territorio con su interacción. Es una belleza, va lastimosamente va afectándose y no nos damos cuenta ya. Conocerlo hace unos años era muy lindo porque eran unas personas que habían construido una vida comunitaria muy interesante. Y miren que la territorialidad marítima es muy distinta, porque los raizales no solo viven en el territorio insular colombiano, sino también en costas y otras islas de Nicaragua. Y todos ellos son raizales. Así que si a ellos les hubieras tú preguntado si querían la línea que vino desde Bogotá y desde Managua y sobre todo desde La Haya tajante y dijo estos para allá y estos para acá, pura teoría del Estado y geografía física, habría sido genial agregar geografía humana para decir, un momento, ¿por qué no escuchamos a esas personas que están allí? Llevan años de años haciendo pesca artesanal. Han mantenido el entorno ambiental, llevan años de años conscientes de una riqueza impresionante que hay allí debajo del agua. Es el sea flower, es el tercer organismo vivo más grande del mundo, después del que hay en Australia y el segundo. Este es el tercero, imagínense lo que han podido proteger los raizales. No me importa si son de Nicaragua, no me importa si son de Colombia. Habría sido muy útil que una Corte Internacional de Justicia los escuche, pero no. ¿Qué dice la Corte? Yo solo puedo aplicar el derecho aplicable y además los alegatos que haga cada estado desde sus capitales y con eso yo hago justicia. Pues lo que hay que decirle a la Corte Internacional de Justicia es que eso no es justicia. La justicia era vete y habla con ellos y mira qué necesita ese pueblo. Así que cuando hablamos de territorio nos referimos a esa riqueza de las ciencias sociales, a esos nuevos paradigmas que vamos conquistando, que tienen que ver con la geografía humana, y cómo se pueden ir aplicando en esas expresiones del colonialismo del derecho internacional para enriquecerlo, o si quieren por ahora para ablandarlo y para decir, no cometan esa injusticia con ese pueblo. Habría sido genial una autorización de la Corte para que convivan como siempre han convivido. La Corte no se habría tenido que inventar nada. Habría dicho, sigan haciendo lo que hacen, por Dios. Pero aquí la cosa se volvió militar y de las tropas y de lo... Fue terrible. Una discusión completamente técnica de mar territorial, de plataformas continentales, de petróleo en el subsuelo marítimo. Esa fue la discusión, pero no se oyó a la gente. Y eso me parece terrible. Y es un buen ejemplo de cómo la noción o el paradigma territorio habría enriquecido muchísimo una discusión colonial. Yo solo quiero agregar una cosa y aprovechando que el doctor Vela habló del caso Colombia-Nicaragua y es poner otro ejemplo de las infiltraciones. Y es, el caso de Nicaragua sale en el año 2012. Como dice el doctor Vela, por supuesto hubo participación activa de equipos de abogados colombianos y nicaragüenses
que además estuvieron muy asesorados por abogados expertos que venían del norte global, pero de manera más reciente, si la memoria no me falla, 2019 o 2020, sale una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, la misma autoridad judicial que resolvió el caso en Colombia, Nicaragua, sobre la separación del archipiélago de Chagos de las Islas Mauricio. Y en esa opinión consultiva fue particularmente importante para el pensamiento crítico de colonial porque la Corte empieza a dar pasos a aportar y a desarrollar y a implementar el derecho internacional crítico. Y entonces, por ejemplo, en esa opinión consultiva, la Corte dice la integridad territorial de las colonias debe ser respetada, dice es central el principio de autodeterminación y esto implica la opinión, como decía el doctor Vela, de quienes habitan el territorio y esto lo amarra a partir de un concepto que es la desconfianza al consentimiento colonial. Es decir, no se puede ver con los mismos ojos un consentimiento que en el fondo no fue libre e informado porque había unas asimetrías de poder en la consulta a uno que es adoptado o promulgado de manera verdaderamente libre sin unas presiones coloniales de por medio. Entonces, esto para poner el ejemplo y para decir además también otra cosa, y es que, por ejemplo, esa definición de la que habla del territorio el doctor Vela, construida desde las ciencias sociales, desde la geografía humana, paradójicamente coincide more or less, con las definiciones de territorio que aportan nuestros pueblos indígenas. Los pueblos indígenas en Colombia, por lo menos, la mayoría entienden el territorio a partir de una relación interdimensional, no solo humano con recursos, sino con los otros seres que habitan el territorio, tanto tangibles como intangibles. Entonces, ahí es muy interesante ver cómo además esa definición que proponemos en el artículo se alinea con saberes y pensamientos que vienen desde la periferia, aun cuando sea de manera inconsciente. Muchas gracias por la respuesta. Yo le planteo eso sobre todo porque me interesa sobre el tema central de cómo redes sociales a ese momento están definiendo, reformando nuevas comunidades transfronterizos. Entonces, en ese sentido, ¿qué significa o cómo denominamos ese nuevo territorio? eh, en relación con la nueva naturaleza y cómo sería esa nueva comunidad reensamblada, transfronterizos, que no depende del estado de nación. Eso es como el tema central que me interesa, que pienso que pueden coincidir mucho con la tendencia de desarrollo tecnológico a ese momento. Entonces, muchas gracias por su respuesta. Bueno, no, pues muchísimas gracias. Creo que mm, para mí es muy emocionante lograr este tipo de conversaciones con disciplinas que en apariencia están lejanas al arte y al diseño, porque se cae esa aparente distancia que tenemos porque estamos supremamente cerca. Justo esta noción de territorio que celebro mucho que podamos cerrar con esa pregunta de Inés, porque nos atraviesan muchas de las preguntas de investigación que estamos trabajando, no solo al interior del doctorado, sino también en maestría y en el mismo pregrado. Entonces, pues muchísimas gracias, Bernardo y Daniel, por su tiempo, por la disposición en hablar en otros, con otros lenguajes. La entrada a través de la literatura me parece que es una entrada hermosa porque nos atraviesa completamente y como lo decía el profesor, abre y tiende puentes que a veces la misma ciencia puede llegar a cerrar. Entonces, con eso vamos a dar cierre. Muchas gracias, Inés, por la dedicación, por la preparación de las preguntas. Vamos a dar cierre a la conferencia del día de hoy. Los invitamos a la conferencia de hoy en 8 días. Y entonces, nuevamente, muchísimas gracias.
No, Silvia, Inés, a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias por la invitación, por acompañarnos, por dialogar con nosotros. Debemos confesar que cuando llegó la invitación de Silvia, el doctor Vela y yo nos miramos por chat diciendo, "Ah, ¿será que aceptamos esta invitación o no?" Porque desde luego es un desafío, como dice Silvia, establecer un diálogo entre disciplinas y áreas del conocimiento que aparentemente son tan lejanas, pero que en realidad no lo son. Y que yo creo que el ejercicio salió muy, muy, muy interesante. Así que muchas, muchas gracias. Bueno, no sé si el profesor Bernardo nos quiera decir algo. Mil gracias a ti, Silvia, por la invitación. Inés, gracias. Y a Daniel, gracias, porque él es quien me conecta con este mundo. Yo estaría lejos porque no estoy en las redes. Ha sido precioso, les agradezco muchísimo. He aprendido y sé que ustedes tienen mucho, mucho más que decir. El arte no es una hegemonía como la ciencia. El arte es la creación libre y yo creo que uno tiene mucho, mucho que aprender con una conversación con ustedes. Mil gracias, Silvia. Antes de cerrar, aprovecho algo que es el doctor Sierra, el doctor Vela, y es un ejemplo de cómo dialogamos como disciplinas, lo pueden encontrar en el trabajo de la profesora Yolanda Sierra. La profesora Yolanda Sierra del Externado es artista, se mueve en la comunidad artística y ha dedicado su vida y obra es a trabajar los temas de la reparación simbólica en el derecho desde el arte. Entonces ahí, por si suena, les suena o les llama la atención, les recomiendo mucho el trabajo de Yolanda. Excelente referencia, muchas gracias. Luisa, acá estamos. Sim, sim, não. A palestra, vou falar em português. No hay A problema. palestra nos levou a muitos questionamentos sobre a nossa colonialidade aqui no Brasil. Nossa, muito agradecido, muito agradecido. Gracias, Luisa y compañeros. Un saludo muy grande. Ojalá podamos tener otros escenarios de conversación con ustedes. Y bueno, entonces con esto damos por finalizada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias.